hacer un poquito de interpretación del electro, que por supuesto que es difícil, pero no es imposible, solamente se necesita un poco de entrenamiento. Este es mi lugar de trabajo, que es un centro de especialidades médicas ambulatorias, donde por la mañana hago asistencialismo y hago todos los estudios cardiológicos, desde un electrocardiograma hasta ergometría o Holter, que son electros de 24 horas. Y les quiero comentar que la palabra así, electrocardiografía, viene de electrón, que quiere decir electricidad, y cardia, que es corazón. Y grama son la etimología de tres palabras, y grama quiere decir trazado o escrito, que es un estudio diagnóstico, que es muy sencillo, que es no invasivo, que el informe está automáticamente después que uno lo realiza, es muy económico, que está al alcance de todos, porque en cualquier CAPS, aún en el medio de una población rural, podemos tener un electrocardiógrafo e inclusive hoy en día con la tecnología transmitirlo a un centro de mayor complejidad, y es la representación gráfica de la actividad eléctrica de nuestro corazón, ¿sí? Y esto es importante que lo sepan, ¿sí? Este es el primer trazado que se registró justamente hace 100 años, en junio de 1920. Y en ese momento el electrocardiograma era solamente una derivación cortita y larga, ¿sí? Pero solamente veíamos al corazón desde ese lugar. No los voy a retardar mucho con la historia, pero desde 1920 a 1942, que fue la última incorporación de las últimas derivaciones que se hicieron, pasaron muchas cosas y el electrocardiograma fue evolucionando, ¿sí? Hasta llegar hoy en día a hacer un trazado de 12 derivaciones. ¿Qué quiere decir 12 derivaciones? Quiere decir que vemos al corazón desde 12 lugares diferentes. Es como si tuviéramos ojitos en donde estamos mirando cómo ese corazón se contrae y se dilata, ¿sí? En cada ciclo cardíaco, pero no estamos viendo la acción mecánica, sino que estamos viendo la acción eléctrica. Y ustedes saben que siempre, previo a una actividad mecánica, tenemos actividad eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos un refusilo en el cielo, ¿sí? Y vemos que se enciende todo porque cayó, porque vemos un relámpago, automáticamente sabemos que al ratito o a los milisegundos vamos a escuchar un trueno, ¿sí? Porque siempre primero está la actividad eléctrica para que después venga la actividad mecánica. Y esto se cumple en nuestro corazón también. El electrocardiograma lo que registra entonces es la actividad eléctrica, previo a la contracción, ¿sí? O a la dilatación, previo al mecanismo de contracción y dilatación. Este es Von Einthoven, que fue el médico que lo descubrió, y esta fue la primera máquina de electrocardiografía hace muchos años, en donde el paciente tenía que colocar en una cubeta con agua, ¿sí? Parte de los miembros inferiores y de los miembros superiores para poder hacer el registro que vimos anteriormente, ¿sí? Esta técnica, por supuesto, que fue evolucionando a través de los años, como les decía, y fueron cambiando el tipo de equipos, hasta que venía con batería. Este ya lo usé yo hace 25 años, que es un equipo que tenía una aguja acá en el medio, que tenía calor, ¿sí? Y el papel cuadriculado era termosensible, entonces la aguja inscribía sobre este papel, y había que calibrar la aguja para que no se fuera de lugar, para que no quemara tanto el papel, para que quedara siempre en el medio. Era todo un arte hacer un electrocardiograma. Después, por supuesto, que llegaron estos equipos japoneses que fueron geniales en la década de los 90, de los 2000, todavía por ahí alguno en su consultorio, cuando vayan a trabajar, van a encontrar de estos equipos de marca Fukuda, que eran geniales, y que ya directamente imprimen sobre el papel, ¿sí? Hasta el día de hoy, que no solamente imprime de alguna derivación, sino que imprime de a 3 derivaciones en conjunto o de a 12 en conjunto, y no solamente vamos viendo pedacito por pedacito. Como vemos acá sale un solo canal escrito en el medio cuando la aguja va inscribiendo. Acá hay 3 líneas, o sea, 3 canales, 3 derivaciones, igual que acá, y acá ya vemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6 en una sola tira.
Pero ese latido es en simultáneo, nada más que lo estamos viendo desde diferentes puntos de vista o derivaciones. Hasta la actualidad, que hoy hay equipos o dispositivos que son totalmente digitales y automáticos, y aún en el celular, donde vos podés apoyarlo sobre el paciente y registrar una tira de electro, no va a ser el electrocardiograma completo de 12 derivaciones, sí, pero sí podemos ver un ritmo cardíaco, por lo menos detectar si es regular o irregular. Así que bueno, eso es un poco de contarles un poquitito la historia. Para realizar un electrocardiograma necesitamos 4 pinzas que tienen colores a veces, ¿sí? Que tienen los colores del semáforo, rojo, amarillo, verde y negro, ¿sí? Y después necesitamos 6 chupetes o peritas, ¿sí? Peritas precordiales, que son como una clase de sopapas, ¿sí? Que se le ponen en el medio del pecho. Quizás alguno de ustedes se hizo electrocardiograma alguna vez, un prequirúrgico antes de tener familia, y un poco recuerdan eso. Entonces, las 4 pinzas se colocan en los miembros, ¿sí? Y una regla memotécnica para recordar bien cómo poner según cada color, si tuvieran los colores, es que empezando por la mano derecha y siguiendo por los brazos y yendo hacia los pies, en el brazo derecho voy a colocar el rojo, y después voy como el semáforo, rojo, amarillo, y ahí mismo bajo a la pierna izquierda, verde, y en la otra pierna derecha me queda el negro, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan que la regla memotécnica es un semáforo, como lo vemos acá en la diapo, siempre el semáforo empezamos por la mano derecha. Rojo, amarillo, la otra mano, ¿sí? Verde, la pierna de ese mismo lado, o sea, a la izquierda, y luego la pierna derecha con el negro. A veces las pinzas son de un solo color, o transparentes o celestes, vienen acá en Argentina, porque en realidad el color de la pinza ayuda a no equivocarse a colocar el cable, pero sí es importante que ustedes se fijen en la punta del cable qué color tiene, ¿sí? Y a ese color es el que va a corresponder con el brazo derecho, con el brazo izquierdo, con la pierna izquierda o la pierna derecha. Eso es el plano para formar el plano frontal, ¿sí? Para ver las primeras 6 derivaciones del electrocardiograma, que fueron las que primeras surgieron con Einthoven y cuando empezó toda la historia de la electrocardiografía. Después se incorporaron más adelante las precordiales o las del plano horizontal, que va de la derivación B1, ¿sí? Hasta la derivación B6. Y ustedes pueden ver acá en el dibujo que la derivación B1 empieza siempre con el mismo color del semáforo. Rojo, amarillo, verde, y ahí sí vamos a tener que recordar algunos colores, que es el marrón, el negro y el violeta. Muy importante es aprender a colocar estos electrodos en el lugar que corresponde. No es lo mismo colocar los electrodos acá arriba o en la panza o en la parte del abdomen, ¿sí? Los electrodos precordiales tienen un lugar fijo donde colocarse, ¿sí? Y esto es, el B1 y el B2 lo vamos a colocar en el cuarto espacio intercostal, uno del lado derecho y el otro del lado izquierdo, a 1 centímetro o 2 centímetros del esternón. El electrodo B3, que es el verde, va a ir entre B2 y B4. El B4 va a ir en la línea media clavicular, pero me voy a correr un espacio intercostal hacia abajo, o sea, en el quinto espacio intercostal. El B5 va a ir en el quinto espacio intercostal, pero en la línea anterior axilar, y el B6, el violeta, va a ir en el quinto espacio intercostal, pero en la línea media axilar. ¿Sí? ¿Me siguen? Es complicado, pero no tanto. Y esto es una foto típica, ¿sí? Del electrocardiograma. De un electrocardiograma que está hecho más o menos, les diría, porque hay algunas cosas para corregir y quiero que ustedes lo recuerden de esta manera. Cuando yo le digo al paciente que se acueste boca arriba, por supuesto que antes de, cuando le hice ingresar al paciente, me presenté, le dije quién era, qué estudio le iba a hacer, ¿sí? Le cuento que no duele, si es la primera vez que viene al consultorio, le explico.
Y después le tengo que decir que se relaje, que se acueste, que las piernas las deje caer hacia los lados, ¿sí? Que le voy a colocar unas pinzas, que son como unos broches gigantes de la ropa, pero que van colocados unos cablecitos. Y que las manos acá las tiene hacia el costado de la camilla, pero a mí me gusta decirle que el paciente coloque las manos debajo de la cola y que relaje los hombros. Y el brazo le queda como hacia afuera, en esta posición. Mire, yo me voy para atrás. Así le quedan. Entonces yo tengo espacio para colocar en este sentido, en este lugar, las pinzas de los brazos, acá. Y me voy a dejar el lugar para ponerle el cablecito, que tiene ahí una perillita donde se va a colocar el cable, que por supuesto en este caso tiene que coincidir con el color. Esto lo voy a dejar hacia el lado de afuera. Y otra cosa que veo de esta imagen que a mí me gusta mostrar mucho porque muestra un enredo de cables acá terrible, que esto tampoco ayuda en la definición del electro, los cables tienen que estar lo más estirados posibles y sin enredar. He visto miles de carros de electrocardiografía con los cables hechos una maraña. Eso, primero que corta el cable, me deja sin señal en alguna de las derivaciones, así que creo que es muy importante que cada uno sepa que el electrocardiógrafo tiene que estar con los cables desenredados. Y después, algo que me llamó mucho la atención acá, es la posición de las precordiales. Como ustedes ven, entre B1 y B2, que son las primeras que voy a colocar en el pecho, y B5, B6, ¿a ustedes les parece que hay un espacio intercostal entre esta posición y esta posición? A mí me parece que hay como 3 espacios intercostales ahí de diferencia. Recuerden que tienen que poner, solamente dejar un espacio, muchos espacios, decía Lucía, sí, muchísimos espacios. Entonces yo ya veo la imagen de este electro y este electro está mal hecho. Yo no puedo confiar en el resultado de este electro, ¿sí? Entonces, entre B1 y B2, que son las primeras precordiales que voy a ver, y B4, B5 y B6, solamente tiene que haber una costilla en el medio, o sea, 2 centímetros. Más de eso, no. Si hay más espacio, quiere decir que algo estoy haciendo mal. Pero ¿cómo me doy cuenta de cómo buscar los espacios? Es muy sencillo. Sobre nuestro esternón tenemos un ángulo acá arriba, que es donde se insertan un poco las clavículas, un poco más abajo, que se llama ángulo de Lewis. Ustedes se pueden tocar así en su esternón, ¿sí? Se palpan y van a ver que el esternón tiene una sobresaliencia, ¿sí? Una prominencia ósea. Ese es el ángulo de Lewis. Si ustedes del ángulo de Lewis, que el mío está acá, ponen el dedo abajo, ese es el segundo espacio intercostal. Entonces pongo mi dedo en el segundo espacio intercostal, después paso una costilla y estoy en el tercer espacio intercostal, paso otra costilla y estoy en el cuarto espacio intercostal. Y entonces la posición donde voy a colocar el B1, B2 en esta imagen es, en este lugarcito voy a poner B1, y de este lado, a la misma distancia, voy a poner el B2. ¿Sí? Y así van a ir colocando cada uno de los electrodos. Pero lo fundamental es que al principio y durante muchos años siempre palpen al paciente. De hecho, yo hace 25 años que hago esto, y muchas veces, todavía al día de hoy, antes de colocarle las precordiales, palpo al paciente y pongo mis 3 dedos a ver si me llega realmente donde con mi vista suponía que iba el B1 o B2. Bien. Así que esto es importante, buscan el ángulo de Lewis, lo palpan y de ahí hacia abajo ya están en el segundo espacio intercostal. Después practiquen en su casa con su cuerpo o con algún familiar que tengan. Solo esto es práctica. Bueno, y otra también grave error que vemos muchas veces en internación o en consultorios, aún a los mismos cardiólogos, hacer esto. Para no quitarle el corpiño a la señora, y está bien que no se lo quiten, los ponen los electrodos muy arriba, ¿sí? O muy abajo, por no correr el corpiño, ¿sí? La posición correcta sería en este lugar, en este dibujo, ¿no? En esta imagen. Entonces, ¿qué hacemos? Si el corpiño está flojito, se lo podés levantar, pero no hacia arriba, sino
hacia adelante, digamos, y le vas a colocar los cables por debajo del corpiño y después se los soltás y el mismo corpiño sujeta los cables, ¿sí? Te hace como de contención. Y eso es una buena técnica en el momento, viste, que por ahí uno está ocupado manipulando el equipo, o si tiene muchos botones y no estoy entendiendo bien cómo manejarlo, la misma ropa del paciente nos puede ayudar a sostener, o si las peritas están muy gastadas, o lo que fuera. Bueno, así que si tengo el corpiño, si está muy ajustado, le digo que se lo afloje un poquitito, sin que se lo saque, no hace falta que estén desnudos. Otra cosa es que no hace falta que la persona se saque los anillos, relojes, pulseras, eso no hace nada de interferencia, lo metálico en el electrocardiograma. Y entonces, con las pinzas que voy a hacer el plano frontal, la primera derivación que formo es la D1, después voy a formar la D2 y después voy a formar la D3. La D1 la formo con la diferencia de potencial que hay entre ambos brazos, y ahí se me va a formar la derivación D1. La derivación 2 se forma con la diferencia de potencial que voy a tener entre el brazo derecho y la pierna izquierda, y el D3 entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda, ¿sí? Y después, APR, ABL y ABF, que son las otras tres derivaciones que siguen, son la amplitud del voltaje del right, ¿sí? O sea, del brazo derecho, la amplitud del voltaje del left, del brazo izquierdo, y la amplitud del voltaje de foot, ¿sí? De las piernas. Y entonces ahí tenemos las 6 primeras derivaciones que son del plano frontal, que las vamos a formar con las pinzas, nada más. Después vamos a las derivaciones precordiales, ¿sí? Que van a ver B1, B2, B3, B4, B5, B6, van a ver al corazón desde cada uno de estos puntos, ¿sí? Como que hay 6 tipos o 6 lugares donde mirar e interpretar ese latido del corazón. Bien, pero para poder entender un poquitito y ver cómo se forman las ondas, si son para arriba, si son para abajo, qué cantidad de ondas son y demás, lo primero que tengo que hacer es repasar el sistema de conducción. Y yo no sé si ustedes lo vieron bien en anatomía o en biología, pero es importante que conozcan el sistema eléctrico del corazón, que es el que me va a dar la señal de contracción al músculo cardíaco, ¿sí? Este es un sistema que es automático, ¿sí? Y que está comandado por el nódulo sinusal, que está en la aurícula derecha, en el techo de la aurícula derecha, al lado de la desembocadura de la vena cava superior, ¿sí? El nódulo sinusal se conecta después con el nódulo AB, ¿sí? Que está justo en la cruz del corazón, en la separación de aurículas y ventrículos, y de ahí transcurre un tronquito chiquitito que se llama haz de His, que después el haz de His se divide en rama derecha y rama izquierda, y la rama izquierda tiene una hemirrama que es anterior y una que es posterior, ¿sí? Y después de ahí sale la red de Purkinje, que es la que llega a todo el miocardio. Y este es el sistema de conducción, ¿sí? Bien, para que ustedes lo recuerden y hacemos un repasito. Entonces, para entender un poquitito el electrocardiograma, cada latido, cada ciclo cardíaco se conforma de todo este conjunto de ondas y segmentos, y que es difícil de entender al principio, pero no se asusten, es una cuestión de práctica. La primera onda chiquitita es la onda P, y es la que me va a hablar de la activación de las aurículas, ¿sí? Después le sigue el segmento PR, que es desde que termina la onda P hasta que inicia, el más grande de las ondas, que es el QRS. El QRS tiene que ver con la contracción de los ventrículos, y la onda T tiene que ver con la repolarización de los ventrículos, o sea, cuando el ventrículo vuelve a su estado normal, ¿sí? Y acá, bueno, un poco es exactamente lo mismo, la onda P con la activación de las aurículas, el QRS con la activación de los ventrículos, y la onda T con la repolarización y el estado de vuelta a la normalidad de ese corazón que se había contraído. Sigo un poquitito más adelante. En muchos lugares todavía tenemos este tipo de papel que es milimetrado y es termosensible, ¿sí?
y que según el tipo de equipo me va a imprimir en una sola derivación, en 3, en 6 o en 12, por ejemplo este papel es de 12, pero todos tienen esta misma característica, la cuadrícula es exactamente igual y es universal, ¿sí? Cada uno de estos cuadraditos chiquititos que vemos acá mide 0.04 segundos, ¿sí? En tiempo, o sea, en la línea horizontal. Entonces, si yo en cada uno de estos cuadrados grandes tengo 5 cuadraditos chiquititos, si yo cuento de acá a acá, voy a contar 0,20 segundos, ¿sí? Y en altura voy a ver el voltaje. Y cada uno de estos cuadraditos chiquitos en altura mide 1 milímetro o 1 milivolt. Por supuesto, 5 que tiene cada cuadrado grande va a medir 5 milivolts. 5 milímetros, 1 milivolt. Otra cosa que tenemos que aprender para empezar a leer el electrocardiograma y demás es calcular la frecuencia cardíaca. Y esto tiene un cálculo matemático, ¿sí? Que necesito dividir 1500 por el número de cuadraditos chiquititos, o sea, de los 0.04 segundos, entre R y R, ¿sí? Entre cada QRS. Y también tenemos otro cálculo que es 300, dividido el número de cuadrados más grandes, y si no, una regla mnemotécnica que usamos los que estamos acostumbrados por ahí a estar en electrocardiografía, que quiere decir que entre este latido y el latido siguiente, si fuera esta la frecuencia cardíaca, que tengo solamente un cuadrado de diferencia entre un latido y el otro, el corazón estaría andando a 300 latidos por minuto, o sea, casi ya en el borde. Sería súper descompensador. Entre un QRS y dos, tengo 2 QRS, sería 150. Si tengo 3 cuadraditos sería 100, si tengo 4 cuadraditos serían 75 latidos por minuto, y así sucesivamente. Esto lo encuentran en cualquier lugar, inclusive hoy en día es mucho más fácil porque están los calculadores de frecuencia cardíaca en internet, le ponen y lo saca automáticamente. No me voy a detener en esto. Pero esto se hace para ritmos que son totalmente regulares, que quiere decir que hay un QRS y después sigue otro a la misma frecuencia, con regularidad, y eso es lo normal. Pero a veces los ritmos no son regulares, sino que son irregulares, como lo tenemos acá, ¿sí? Y acá ya esa regla mnemotécnica no la puedo usar, ¿sí? Sino que tengo que contar la cantidad de QRS que hay en 15 cuadrados grandes y multiplicarlos por 20. Entonces, 15 cuadrados grandes, si yo empiezo a contar desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así van a contar hasta 15 cuadrados grandes, y si me da, ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo tengo que multiplicar por 2. La frecuencia cardíaca sería 120 latidos por minuto. Pero solamente eso lo hacemos cuando la frecuencia cardíaca es regular. Bueno, y acá les presento una imagen de un electrocardiograma, ¿sí? Que es totalmente normal y que vamos a tratar de ir viendo cada una de las ondas, ¿sí? Entonces, este es un latido, este es otro, cada una de estas rayitas o de estos QRS son latidos y son ciclos cardíacos si contemplamos todo. Pero este latido que está acá en la primera derivación, que es de 1, es el mismo que estoy viendo en este canal, que estoy viendo en este canal, que estoy viendo en este canal, nada más que lo estoy viendo de diferentes puntos de vista. Importante que no les dije es fijarnos a cuánto está corriendo el papel y a cuánto está puesto el voltaje en el equipo. Y para que un electrocardiograma grabe en forma normal, tengo que tener la velocidad del papel que corra a 25 milímetros por segundo, y eso figura en cada uno de los equipos que ustedes utilicen, y la altura en milivolt tiene que estar en 10.
¿sí? A veces, para unas cuestiones de ampliar algunas cosas, necesitamos aumentarlo al doble o achicarlos, o aumentar la velocidad. Pero eso solamente lo vamos a hacer acompañados de un médico que sepa que necesita cambiar alguna de las cualidades del equipo, ¿sí? Bueno, entonces acá estoy viendo el corazón, ¿sí? La onda P, la chiquitita, el QRS, que es la contracción de los ventrículos, y la repolarización y el volver al estado normal del ventrículo, de los ventrículos. Cuando tenemos alguna clase de arritmias o cosas raras que estamos viendo en el electrocardiograma, a veces los médicos nos piden que hagamos una tira de ritmo. Las tiras de ritmo generalmente se realizan en esta derivación, que es la derivación D2. ¿Por qué la voy a hacer en D2? Porque es una de las derivaciones donde mejor voy a ver la onda P, que es la onda de la activación de las aurículas y la que me va a dar el ritmo, qué ritmo tiene ese paciente, ¿sí? Puede ser la derivación D2 o también puede ser que la encontremos y que veamos mejor la onda P en la derivación B1, B2, porque justamente está a la altura de las aurículas, ¿sí? Y a veces es donde mejor se ve la onda P, que es la primera onda chiquitita y pequeña que veíamos previa al QRS y que acá está presente en cada uno de los ciclos cardíacos, ¿sí? Y cuando realizamos un electrocardiograma, que puede ser un electrocardiograma de tira, ¿sí? Y que no podemos poner digitalmente, cargarle los datos, es muy importante que le pongamos a cada electro que hagamos nombre y apellido, edad del paciente, fecha en que se hizo el electrocardiograma o la tira de ritmo que hayan pedido, y la hora. Es muy importante poner la hora. ¿Por qué es importante poner la hora? En especial cuando estoy sospechando algún infarto de miocardio, ¿sí? Para ver cómo está evolucionando ese infarto. Así que siempre tenemos que checar eso. Los nuevos equipos, como este que les muestro acá, no solamente hace todo el electrocardiograma de una en simultáneo con todas las derivaciones, y acá tenemos las derivaciones de las precordiales o los chupetitos que le pusimos en el tórax, sino que me larga un montón de datos que ya no tengo ni que hacer los cálculos. Por ejemplo, me larga qué frecuencia cardíaca tiene, acá me dice la fecha de nacimiento, la edad, qué sexo es, peso y altura, todos estos datos yo se los cargué, ¿sí? Peso y altura, y hasta tiene un lugar donde colocar la presión arterial. Y después, donde dice notas, el médico hace el informe y, bueno, lo manda a imprimir y ya le queda todo analizado. Saca el eje de, digamos, de cada una de las ondas, cuánto mide cada segmento, cuánto mide el PR, cuánto mide la onda P, cuánto mide el PQ, el QRS. Y estos datos son importantes para determinar algunas de las patologías cardíacas, porque muchas de ellas son en base a la duración de cada una de estas ondas. Indirectamente, si yo veo una onda P es muy grande, más grande de lo normal, ¿sí? La onda P, recuerden que es la onda más chiquitita que vemos al principio. Si yo veo un agrandamiento de la onda P, yo ya sé que esa aurícula izquierda o derecha, según cómo esté agrandada, esa aurícula va a estar dilatada. Y si la aurícula está dilatada, muy dilatada, voy a estar pensando en que ese paciente posiblemente puede estar haciendo arritmias supraventriculares, o puede estar generando por la irregularidad alguna cuestión de eh, focos como si fueran remolinos que producen microtrombos, ¿sí? Que después salen eyectados a través de la aorta y pueden impactar en cualquier arteria. Y entonces, a través de esto que es interpretar la acción eléctrica, puedo darme idea de qué le está pasando mecánicamente o anatómicamente a un corazón, ¿sí? Bueno, yo sé que es difícil si ustedes ven ahora este electrocardiograma y ven esta derivación, sé que les cuesta imaginarse el corazón viendo solamente estas rayitas, ¿eh? Pero es cuestión de
de entrenamiento como cualquier otra técnica, ¿sí? Así que a no desanimarse, y es esto de la electrocardiografía es hasta que le hacen un clic. Por lo pronto yo me voy a quedar muy contenta si ustedes aprenden a colocar los electrodos en el lugar correcto, a poner las pinzas, a que la posición del paciente esté relajada y a que identifiquen si un electrocardiograma está normal o no está normal. Este es un patrón normal, entonces lo fijamos bien y cada tanto yo se los voy a ir mostrando, ¿sí? Es un patrón normal, tengo una onda P que está dentro de sus características, chiquita, está seguida de un QRS y tiene una onda T que acompaña y que es igual. Y es importante, y para que ustedes se entiendan un poquitito. El corazón se contrae de forma al unísono, ¿sí? Armónico, sincrónicamente, y se va contrayendo de las aurículas hacia los ventrículos, ¿sí? En este sentido. Va de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Y esa es la fuerza de contracción del corazón. Y es el vector principal que tiene para contraerse, si estuviéramos hablando de vectores o de matemáticas, vemos que las fuerzas de contracción van hacia ese sentido. Entonces, si yo estoy viendo al corazón desde B1, ¿sí? Que es la precordial, que la teníamos acá en el medio del pecho, en el cuarto espacio intercostal. Si yo veo al corazón, tengo los ojitos puestos del electrocardiógrafo acá, y estoy viendo que el corazón se contrae, y si eso lo imagino como un vector, que es como una flecha que tiene cabecita y tiene una cola, si yo estoy acá en B1, imagínense que la fuerza de contracción es así, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Si estoy mirando el corazón desde B1, ¿cómo ve a ese vector que se va a despolarizar, a esa fuerza de despolarizarse? ¿Lo ve que se acerca o lo ve que se aleja? A ver quién se anima a contestarme. ¿Cómo dijo la pregunta? Vamos de nuevo. Muy bien, Que se Valeria. aleja, que se aleja. Claro. La pregunta, vamos de nuevo, porque es difícil de entender el concepto. El corazón se contrae al unísono y en forma sincrónica desde las aurículas hacia los ventrículos y tiene una posición que va de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, ¿sí? Y esa es la posición de despolarización del ventrículo, ¿sí? De contracción del ventrículo. Imaginemos que eso es un vector, ¿sí? Un vector de fuerzas, donde adelante es como una flecha, ¿sí? Que tiene la cabecita de la flecha y atrás está la colita del vector, ¿sí? Entonces yo estoy mirando al corazón, estoy posicionado, soy el electrocardiógrafo yo, y estoy puesto en B1, estoy mirando al corazón desde B1, que es la primer precordial que colocamos con el chupetito. Si yo estoy en B1 y mis ojitos están ahí en B1, ¿cómo ven al vector de despolarización y de contracción? ¿Lo ven que se acerca o que se aleja? Y esa era mi pregunta. Entonces, Valeria... Se alejan por el tema de la despolarización. Claro, se aleja. Yo si estoy en B1 lo veo que el vector se aleja, que se va hacia la izquierda, ¿sí? Le estoy viendo la cola al vector. Cuando yo le veo la cola al vector o la fuerza de despolarización que se va alejando desde donde yo tengo mis ojitos puestos, la inscripción del electrocardiograma se hace hacia abajo. Por eso B1, ven que el QRS es más que nada de la línea de base hacia abajo. ¿Sí? Y otra derivación que lo está viendo que se aleja es ABR, el QRS, ¿sí? Que si está latido, lo veo de la línea de base y se inscribe hacia abajo. ¿Por qué se escribe hacia abajo? Porque ABR es la amplitud del voltaje de Wright, del brazo derecho. Y si los ojitos del electrocardiógrafo están en el brazo derecho, es lo mismo que en B1. Están viendo que la fuerza de despolarización se está alejando. Por eso la única derivación negativa del plano horizontal es ABR y se inscribe hacia abajo. El resto tiene que inscribirse de la línea de base
de la línea de base hacia arriba. En especial estoy hablando del QRS, que es la onda más grande y significativa que tiene el electrocardiograma. Entonces, Mariana, ¿por qué lo veo? Te Queda un minuto. queda un minuto. Nos Y vamos si a cortar. ya lo vi, nos vamos a acordar. Entonces quédense con este concepto que es importante. Si el electrocardiógrafo está viendo que el vector de despolarización se aleja, se inscribe hacia abajo. Si ve que se acerca, se va a inscribir hacia arriba y voy a tener los QRS hacia arriba, inscriptos de la línea de base hacia arriba. Vamos a hacer